¿Cómo está mi gente hermosa? Bienvenidos a una nueva edición de Cocina Guaraní, por supuesto. Hoy martes 13, no te cases ni te embarques, así como dice el dicho. ¿Por qué me ponen el chan de entrada? Por mi parte creo que no me voy a casar por un largo tiempo, así que no me preocupo. Miren con el luquete que me vine en esta mañana. Ya me estoy preparando porque estamos a una semanita de recibir a la primavera. Me puse todo el color que encontré en Fionara Store. Muchas gracias a las chicas de Fionara que siempre me atienden con la mejor onda. Y por supuesto también a Marrieta Accesorios. Gracias por la buena onda y a los amigos de Charmé que siempre me maquillan, me peinan, me dejan realmente divina. Me voy acercando a la cocina porque tengo intriga de saber quién va a ser nuestro invitado del día de hoy y qué nos va a preparar Derlis Bogado en esta mañana en Cocina Guaraní. Prepárate para cocinar con nosotros porque arrancamos en un ratito nada más. ¿Cómo estás, compañero? Buen ¿Qué tal, día. Bichu? Buen día. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y vos? A full acá. ¿Qué me trajiste? ¿Sabés qué pensé que era? Para. ¿Ya tenés fobia o? No. ¿Sabés qué pensé? Pensé que eran esas galletitas dulces. ¿Y probá? Mira, decime si no parece. Ay, ¿cómo se llaman? Las palmeritas. Ahí está. Muchas gracias, Romy. Gracias, Romy. Parecen unas palmeritas. ¿Cómo estás, compañero? Genial, genial. ¿Y vos? No te cases ni te embarques hoy. No, ¿para qué? No, si bien se está así. ¿Vos estás bien así? Yo estoy demasiado bien. Pero eso que dicen martes 13 no hay que hacer esas cosas. Joseca te pone a bolo el lorito. No, jamás. A vos luego. Ah, a manoplita. Sí. Hola, Hola. Bueno, hoy voy a hacer un estrogonoff ¿Sí? de lomo o bife chorizo. Qué rico. Mira lo que es este pedazo. No vamos a usar en este caso la grasa, este bife chorizo espectacular. Ahí te aplaude Joseca porque Él no es mi amigo, sos un ¿sabe? íntimo cuando te... Va a llevar, yo sé que acá normalmente la gente hace la casa con salsa de soja o salsa inglesa. Yo voy a hacer con un fondito oscuro, que es un jugo de carne Sí. con un poquito de vino tinto. O sea, con lo que vamos a sellar el lomo y con lo que va Sí. alargando le vamos armando la salsa. Sí, la salsa, con lo que va alargando. Y aparte voy a hacer un arroz pilaf, que es un arrocito que lleva cebolla y ajo y un arroz suelto de guarnición. Perfecto. Quiero contarte, para que te vayas preparando Contame, mentalmente, que estamos organizando el día en que voy a cocinar. ¿Sí? Y va a venir un invitado también de lujo, un amigo mío y amigo de la casa también. No voy a decir la receta que estoy preparando para ese día, pero se van a quedar con la boca abierta. Eso nomás te puedo decir. ¿Del susto o de la impresión? No, de la impresión de tipo, Buena impresión. otro level. Ah, sí, luego. Sí. Vamos a ver. Sí. Romy ya sabe, pero le prohibí que diga que voy a cocinar. ¿Vos sabés, tía Romy, quién es? Sí. Va a ser sorpresa. Así Tía que estén Romy. atentos toda Tía la Romy mañana a sabe. Cocina Guaraní. Bueno, hoy vamos a tener un invitado porque el señor Alejandro Acebal se durmió nuevamente. Él también se durmió. Esperé el desayuno. Yo me imaginaba hoy llegar a la terraza del Hotel Guaraní y encontrarme con una marinera, una Acabaron tortilla. esa época de abundancia, parece. Sí, ¿no? Estamos Qué crisis. lástima, qué No. lástima. ¿Qué Pero vamos a bueno, ¿quién va a ser nuestro invitado de hoy que nos va a acompañar? Él se llama Juan Ávila. Él nos va a explicar dónde está, qué hacen. Se dedican al pescado. Está en una Su zona especialidad es... al lado del río Paraguay y hacen solamente surubí. Bueno, creo que hacen otro pescado, pero toda su especialidad son 16 tipos de pescado. Ah, 16 bueno. recetas de pescado, lo que me había explicado. Qué rico. Bueno, con nosotros en esta mañana nos va a estar acompañando Juan Ávila. Bienvenido a Cocina Guaraní. ¿Cómo estás, Juancito? Buenos días, gente. Hola, Bichu, ¿cómo ¿Todo estás? bien? ¿Qué tal? Hola, Derly, ¿cómo te Bien. va? Un placer tenerte con nosotros en esta mañana. Tu especialidad entonces los pescados. Sí, así mismo es. ¿Cómo te está comentando, Derly? Veo que ya trajiste acá uno bien condimentado Sí, luego. acá ya tenemos ya. Ay, qué rico. A mí me encanta luego. ¿A vos te gusta el pescado, Romy? ¿Sí? ¿Quién no come pescado acá? Que levante la mano. Joseca. Joseca es... Pero yo creo que este plato va a probar y va Sí, a tener pues, que sí. probar y... No, me da así, este no tiene gusto a pescado. Puedo apostar lo que sea. Bueno, vamos a hacer una apuesta. Contame qué nos vas a estar preparando en esta mañana. Voy a preparar arrollado de surubí acompañado con papa rosti. Arrollado de surubí. con papa rosti. ¿Qué es lo que es la papa rosti? La papa rosti es una papa... Me quedé así. Una papa hervida con cebolla picada, tipo tortillón de papa. ¡Ay, Así qué sería. rico! Bueno, ya tenemos todo entonces para comenzar a
a cocinar. Acordate que las recetas de esta mañana las vas a poder encontrar en nuestra fanpage, Cocina Guaraní, donde también vamos subiendo, por supuesto, los platos terminados, las recetas para que vos también en tu casa puedas empezar a preparar con nosotros el menú del día de hoy. Bueno, Juancito, vamos a estar charlando muchísimo porque te queremos conocer, queremos saber cómo iniciaste en el tema de la gastronomía, queremos conocerte más de vos, saber sobre tu familia, tu especialidad. Nambre, todito te vamos a estar preguntando. ¿Estás dispuesto a responder todo? Claro, claro, por supuesto. Perfecto. Que está soltero todo. Eso es importante porque ya tuvimos varios errores consiguiendo candidato para nuestra productora. Pero bueno, un beso grande a Ismael, que va a ser papá, nuestro amigo chef, que la otra vez estuvo cocinando Así es. platos. Ayer estuve. Ayer no. Dormiste muy fuerte anoche. Vos sabés que dormí fuerte, pero ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque vine al casino de acá entonces te perdona. al casino del Hotel Guaraní a probar unas moneditas. ¿Y qué tal? ¿Hay suerte o no? Sí, no, o sea, me atendieron los chicos O de... dijiste la pasada, hay suerte en los juegos y no en el amor, dijiste. En mi caso sí, en mi caso me va muy bien en el azar y ¿Sí? no en el tanque. Vamos a al lado tuyo, vamos a hacer así, vamos a tirarla. Entonces es como que para mí los días pasan rapidísimo, ¿entendés? Sí, ayer estuvo Ismael con nosotros, le mandamos un beso que va a ser papá. Bueno, comenzamos a cocinar. Yo voy a empezar aquí un poquito Dale, perfecto. largo, ¿verdad? Voy a cortar esto es una carne de bife de chorizo, lomo, ¿verdad? Que es lo mismo. Sí. Voy a cortar unos pedazos un poco grandes porque esta carne no necesita tanto tiempo de cocción como si hiciera con una carne de tipo de segunda, una paleta o algo así. Ok. Unos cortes bien grandes. Bien grande, bien generoso. Sí, bueno, no tampoco exagerado, ¿verdad? Pero como total, se están cuidando los muchachos acá Imagínate, ya llega la semana que viene vamos a recibir una nueva estación, la primavera. Ya empieza el calorcito, ya opal el frío, ya se fue, ya no va a volver, ¿entendés? Sí. Yo digo que sí. Joseca se va a trotar ahora en el parque Carlos Antonio López y por eso yo no le puedo cocinar así. Somos muchos los que nos empezamos a apurar en esta época. Los gimnasios explotan de gente Buscando el cuerpo milagroso del verano. buscando el famoso cuerpo del verano. Yo en Cocina Guaraní, si sigo con Cocina Guaraní, yo creo que tengo que renunciar, señora. Sí, tengo que renunciar para tener el cuerpo del verano, porque no puedo. Imagínate que todos los días te estoy probando cada plato delicioso y nuestros invitados que nos traen diferentes menús, por favor. Yo no puedo. O le tengo que derivar a alguien que pruebe por mí, o no sé. Manoplita, ¿vos estás dispuesto a hacer eso por...? Él se va a sacrificar. ¿Sí? Un chico muy sacrificado. Hacete arrogar un poquitito, por lo menos. Automáticamente me dice, sí, yo me encargo de probar. Bueno, ya tenemos nuestro lomo cortado, vamos a sellar cortando un uno. poquitito. Acércate, mirá. A la pucha. Esto sucede en Bota de Romerito. Romy se acerca. Juancito, ¿vos estás soltero? ¿Estás casado? Soltero. Apa. ¿Cuántos años tenés, Juancito? Yo soy joven todavía, 22 recién. Ay, espera un poco, pero espera. No. Mentira es. Yo soy joven todavía, dice. ¿Qué? ¿Hay alguien viejo acá? Yo tengo 28 y me está Nosotros tenemos descontando de 28 vieja. acá. Yo tengo 28, ella tiene, la tía Romy tiene 28 también. Es tía 22 Romy nomás. años. ¿Por qué venía así Está agresivo? en la mejor edad, en la mejor etapa, ¿no? ¿Eh? Sí, a los 22. ¿Qué vos estabas haciendo a los 22 años, por ejemplo? Yo ya estaba cocinando a los 22 años, ya era jefe de cocina ya. ¡Apa! ¿Vos sos jefe de cocina también, Sí. Juan? Sí, la tía Romy. Romy estamos haciendo un casting. Juancito no entiende por qué no sos lejos de vos, pero nuestra Él es productora joven. está celosa, está soltera. Entonces, estamos tratando de conseguirle un compañero de ruta, ¿no? Y por sobre todas las cosas, lo que buscamos las mujeres es que el hombre sepa cocinar para nosotros, tipo, librarnos de esa parte. Voy a invitarle un día entonces para salir a cenar o de repente cocinarle algo. ¡Vamos! No, robó bien. Este es mi gallo. Vos sos profesional. Quiso salvar que nos llamó viejo a todos acá. Yo soy joven todavía, digo. Bueno, ¿sabes qué? Pero vamos a hacer pasar ese momento porque tuvo un buen gesto. Sí, Le invitó a salud. cenar a nuestra productora. Romy, ¿cuándo tenés libre a la noche? Pedile a tu jefe que... Nunca. Permiso. Nunca tenés libre. Tipo, ¿No te deja? ay, Mi Eso amor. es aceite. Sí. Temprano, amor. tipo 20, 21 horas, por ahí, ¿no? Bueno, Juancito, ¿comenzamos a cocinar? ¿Qué te Sí, parece? claro. Anda contándome cuáles son los pasos de tu plato de hoy. Lo primero que vamos a hacer es cortar los vegetales. Acá tenemos locote rojo, verde, cebolla, Ok. queso ahí como relleno, con fetas de queso,
Perfecto. Vamos a ir cortando ¿Podemos todo. utilizar otros vegetales? Eh, O, Claro, puede ser a gusto eso puede ser un zucchini, puede ser berenjena de repente. Le queda Perfecto. bien también, todos los vegetales al pescado. Ay, a mí me da impresión cuando cortan así. Yo sé que ellos son profesionales, pero siento que se va a cortar el dedo el muchacho. Entonces vamos a ir cortando todo, Ay, ay, ay. vamos a rehogar Ok. con la cebolla. Sí, está caliente. Yo no sé por qué estoy tan cerca de la sartén. A Y me calentar. olvido que tiene aceite hirviendo. Me voy a poner para este lado porque yo soy tan torpe que te voy en a contar cualquier también. momento... Mientras él va cortando eso, Acá quedó bien, ¿no? Virchu, mientras él corta te cuento lo que hice. Ok. Realmente el estrogono es un tipo de estofado. Consulta. Sí, ¿Le pusiste azúcar? no. Ah, bueno. A esto es lo que le Ah. puse. Calenté muy bien, le puse ajo. Le puse ajo como siempre que machaco. Sí le retiré la piel ahora y directamente eché el lomo. Lo que voy a sellar nada más esto. Perfecto. Y va a llevar un poquito de cebolla blanca. Ay, cómo me encanta, por favor. Ese aroma al ajo es alucinante. Te juro por Dios que quiero un pancito para mojar ahora mismo, aunque está todo crudo, no importa. Y mojarla casi. Ah, qué rico. Esto es sellar nada más. ¿Este plato para cuánto estás preparando hoy? ¿Para cuántas personas? A ver. Nosotros, sí, para Te 4. cortó, viste, te cortó el micrófono. Me cortó el micrófono. Justo cuando dijiste Josteca no come. Para 4 personas. 4 personitas. Bueno, Manoplita. Mi No, tía Romy. Romy. Tenemos que sentar a Romy hoy en la mesa. Sí, la tía Romy, Romy. Juan y nosotros dos. Nosotros somos tipo los paletones ahí, ¿entendés? Solo para hacerle la aguanta a Romy. Vamos a almorzar todos juntos. ¿No te gusta la carne? ¿Qué es eso de comer Y pescado? bueno, pero su especialidad de pescado, eso es lo que importa. Yo te veía vos más que comes carne y pescado. Tiene un gusto bastante amplio, Romy. Jelly. Bueno, ya tenemos los vegetales cortados para Vamos a ir nuestro calentando pescado eso. relleno, no me acuerdo, surubí, ¿no? Sí, surubí. Surubí relleno. Filete de surubí sería. Ya macerado, todo condimentado. A este le agregué vinagre, tiene ajo y perejil. Orégano, un poquito de ají. Como ya ven, van cambiando de color. Va a un color blanco. ¿Esto cuánto tiempo lo tenés que dejar macerar? ¡Ah! Dale, Y en realidad sí con una hora, media hora ya. Perfecto. Me sorprendieron, ¿no? Como estoy aprendiendo los términos Estás gastronómicos. Estás toda tía. Macerar. Ahí está. No, avísame nomás si te molesto, porque yo no encuentro nomás mi lugar todavía. ¿No encontraste tu lugar para acá? No. Siempre. Este me da cosquillita. Bueno. Juancito, contame, ¿hace cuánto comenzaste? Bueno, sos muy joven, tenés 22 años. Pasá nomás. Gracias, Martín. ¿Cómo fue para que te inicies en el mundo de la Bueno, gastronomía? en realidad tengo 25, fue para... Bueno. Pero bueno. Ya empezamos luego mal, porque Somos ya todos miente. jóvenes acá. En el... también Ya de la edad. miente. Imagínate si a los 25 se quita años. No sé. ¿Qué te queda cuando tengas 28 como yo? Tengo Bueno, la edad de Romy. empecé, bueno, este ya está muy... Vamos a agregarle un poquito de aceite acá. Dale, si me Sí. pasa el aceite. Acá tenés, señor. Nuestra placa va muy fuerte para que tengas en cuenta. Te robé Vamos a ir una bajarle más la fajita. temperatura. ¿Sabes que trajo justito el queso? ¿Cómo vas a hacer eso? Alguien se va a quedar sin... Acá vamos a ir tirando ese en el sartén. Ok. ¿Eso va a ser un saltadito o eso va a ser relleno, Juan? Sí, va a ser para el relleno, un salteadito nomás. Un poquito regado. Vamos a usar para rellenar nuestro filete de surubí. Perfecto. Me estaba preguntando, Irse, si desde qué año empecé Sí, la bueno. cocina. Empecé a los 13 años. Tenemos un local en Remanso, ubicado en la orilla del río. Y empecé así con mi mamá desde los 13 años. A tu mamá le gusta mucho la cocina. Sí, me metí con ella en la cocina, mirando, cortando verduras y así. De ayudante. Claro, de ayudante. Y ahí me fui dando cuenta de lo que me gusta. Bueno, aquí le agregamos un poquito de paprika picante, un poquito de tomillo para aromatizar esto.
Vamos a agregarle un poquito de sal también. Si mi amigo Erly me pasa de un poquito. Sí, A ver. hay que traer los elementos. Pero Pará, a tomamos. ver. Dicen que la sal no se pasa de mano en mano. Ahí. ¿Por qué ese dicho? Yo le paso y si hay que tirarle, le tiro también la sal, no te preocupes. Ay, mira. Acá le agregamos un poquito de sal. Me querés robar la carnecita, ¿verdad? Sí. Tiene un color divino. Gracias, es el sol que me deja este color. ¿Mm? Bueno, sí, no, la carne, mira, ya está Sí. a punto. Vos no hagas más eso que la vez pasada tiraste todo. Sí, ayer, qué pelada pasé. En serio. Vos decís que Ismael no va a querer venir nunca más a cocinar guaraní. No sé, ya va a Después ser de papá, ahora va a estar más Bueno, censurado. pero a ver, todo es culpa de Alejandro. Vamos a buscar un responsable de todo Él esto. fue el que te inició en ese tema, ¿verdad? No, es culpa de Alejandro porque no puede, tipo, lunes. ¿Cómo lunes me va a enviar? Martes era. No, lunes me va a enviar cerveza. El lunes. ¿Entendés? Para el desayuno. Mm. Y así no se puede. Entonces, bueno, hoy no me va a pasar lo mismo. Bueno, ya condimentamos entonces nuestras verduras que estamos grillando. Estoy media congestionada hoy, hablo medio... Sí, te estoy escuchando un poco, te vas a gripar parece. Sí, vos sabés que este cambio de clima luego me está Tienes por que abrigarte matar. más para dormir. Y además de la trasnochada. No sé, yo no me hago cargo, no me metas en compromiso a mí. No te pongas a celoso, compañero. Mira para Hija, todos mi amor, lados. mi corazón, encanto, tesoro, no lo hagas. Bueno, me contabas entonces, a los 13 años descubriste que te empezó a gustar, tipo con tu mamá, cocinando. ¿Pero local es de tu mamá o es de la familia? El local es de mi mamá. Estamos como 4 hermanos. Sí. Tengo un hermano mayor. Y está mi mamá, mi papá que está en España. Y en realidad manejo yo el local, el restaurante. ¿Lo cocinás ahí? Sí, claro. ¿Y cuántos? Me decías la vez pasada que tenés 16 tipos de platos con surubí o Sí. pescado en general. 16 menús a base de surubí. A base de surubí. Sí. ¿Pero hay otras cosas para comer o solamente a base de surubí? Solamente a base de surubí. De repente cuando vas así cliente, de repente pide algo, un poquito de carne vacuno, le preparamos sin drama. Pero también. tenés, se puede comer también. Sí, claro que Y el sí. restaurante está ahí a la orilla del... A orillas del río es de del 2 río. pisos. Ahora Ay, qué justamente lindo. vamos a abrir de noche, viernes y sábado de noche, con picadas y tragos. Va Ahí. mucha gente, ¿no? De Sí, acá. es muy conocido el lugar. ¿Cuántos barquitos, digamos, o lanchas se van? En realidad van algunos, cuando salen de la náutica que está Sí. por ahí ubicado, se van a tomar y después pasan a comer al restaurante y así. ¡Qué lindo! Bueno, nos va a seguir contando mucho más, pero ahora nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. Ya no habrán mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. Bueno, espero que hayas tomado nota de la receta del día de hoy y te hayas puesto ya a cocinar con nosotros porque en un ratito nos vamos a sentar a la mesa. Un plato bastante rápido de Erly. Es rápido. Lo que pasa es que Le ya decía a Derly en el arroz corte, después. yo acá le hago un arroz quesú y sabes que así mismo le como. A esto tiene la cebolla, le eché una hojita de laurel como ven, le eché un poco de sal gruesa y pimienta. Ahora le agregaré los champiñones congelados que tengo. ¿Por qué congelado y no? Estos congelados realmente no son muy caros, tienen que ver en el súper la parte de congelados. Estos Sí. son frescos congelados. Ok. No están cocinados como los otros que vienen en conserva. Sí. Y realmente tienen mucho más sabor. Ah, mira vos. Y esto voy a dejar que Las redu- palmeritas como... Vas a sentir Yo el estaba a sabor punto después. de comer pensando que era una palmerita. Me van a comer después, pero cocinadito. ¿Qué tal? No, imagínate si metía en la boca así, digo, ¡ay, qué rica palmerita! Y era un champiñón congelado. Ya me pasó una vez eso con una frutilla congelada. Sí, ya. Por angurrienta, metí en la boca. Por angurrienta, exactamente. Ay, sí. Acá me voy Bueno, a agregarle un poquito de salsa a ese. Juancito, ya- ¿qué llevas a salta? Sería como para tres platos ya esto. Ah, Los perfecto. vegetales. Para agregarle acá. panoplita
Para la gente que están en su casa. Este es tomate frito y licuado, pero así caliente. El Tomate frito fritas y- el tomate y licuas así, pero caliente. Él lleva aceite. Claro, le algo. agregamos un poquito de aceite para fritar. Ok. Solamente tiene tomate, es salsa de tomate. Vamos a agregarle a este. Ah, pero viste como el color es medio naranja, Sí. parece. Eso pasa cuando licuas también así caliente. Ojo, ok, Lo vamos a usar para el relleno. perfecto. Qué pinta que tiene. Gracias. No, no, el- Ah, también, sí. lo que está preparando Juan. También. Mira, ahí está. ¿Ves cómo está congelado esto enseguida? Suelta el sabor. No, ese lomo te digo que también está. Mamá, entre el pescado y el lomo estoy acá en el medio. Ey, no me hablas así, ¿cómo que me así ese lomo a mi compañera, por favor? No, nada. Más respeto, por Más favor. ¿Cómo que me así ese lomo? Gracias. Bueno, y con este juguito que está alargando, Con con le voy a el, echar todo. Con ese juguito. No, con ese juguito no vas a comer pan, no hay pan. ¿Qué pasó ahí? me acaba de pasar algo, como no sé si vieron, envié al grupo un link que una conductora uruguaya tuvo un Sí. percance cuando estaba hablando de quiénes le veían, en qué situaciones, y metió la pata. Bueno, No, no metió, dijo nomás lo que sentía. yo acabo de hacer algo similar, que yo dije no me va a pasar nunca, no me va a pasar, no me va a pasar. Y eso porque estabas pensando en eso. Ustedes son mal pensados que interpretan de esa manera. Pero te cuento, también le agregué un poquito de salsa tomate a esto. Ok, Un poquitito nada más. perfecto. Y dejar que siga. ¿Usaste extracto? Un extracto usé, lamentablemente. Es lo que había. Ah. Vamos, Saludos, mamá. Gracias por el extracto. Bueno, esto le echo el extracto. Sí. Le echo un fondo de carne con vinito. Fondo de carne con Sí. vinito. Que es lo que hacemos realmente. Hervimos un poco los recortes de la carne Sí. y le Con la echamos un grasa, poquito. Bueno, sin grasa sí es mejor. Un poquito de hierro. Ahora puede ser locote, zanahoria. Pero ¿por qué le pones Laurel. eso si la misma carne acá ya? Sí, porque realmente frité un poco la carne, esperé que se evapore. Ya, Y ahora le voy a genial. echar un poquito de vino blanco. Esto está pipí cucú, diría tía Marta. Y al final va a llevar la crema de leche. Qué bomba. Acá veo que también tenemos crema de leche o es leche nomás. Este solamente tiene leche. Le agregué 2 huevos. Como va a ir. Leche descremada. No, no es leche. Vamos a ir. Le puse 2 huevos. Sí. Le agregué una taza de leche. Que vamos a utilizar esto para empanar esto. Ok, Acá como ya se me pueden enfocar acá. perfecto. Ya vamos a ir retirando los filetes de surubí. Acá. Que vamos a poner. Vamos a Ya, utilizar a mirar este paso que es importante para saber cómo. una feta de queso. A mí siempre se me deshace todo ya el pescado cuando cocino. ¿Y qué condimento tiene el pescadito ese? A este le puse vinagre, perejil, un masito de perejil, 5 dientes de ajo, sal, orégano, ají. Nada más. Ok. Y un poquitito de agua también para que no sea muy fuerte el vinagre. Acá vamos a ir rellenando esto. Ay, qué rico. Y este es un plato que tenés ¿Cómo se allá en llama tu tu local. restaurante? Sí, así mismo, Berlín. Rollado de surubí, la gente se puede ir a pedir este menú. Vamos a ir. Y tú quieres saber cómo se llama el local de Sandro. El Dorado se llama. El Dorado. Sí. Fuimos los primeros que abrió ahí. Sí, porque esa zona se armó tipo Vamos un a- patio gastronómico La gente de producción quiere saber. Sí. Muchos locales así para ir a cenar, Así almorzar. mismo. Y vamos a hacer el primer local otra vez que va a abrir de noche también, viernes y sábado. Picadas con tragos. Y en la semana también abren durante la semana. Todos los días abrimos, de lunes a domingo. Ah, mira vos. Sí. Che, Juan, la Decime, gente de Ari. producción preguntaron, ¿cómo que se llama el dorado? Eso lo venden en Surubí, dice. No, ¿sabes mucha gente también dice eso. En realidad se llama El Dorado porque como es pescado, entonces para identificar que es un lugar que Claro. prepara a base de pescado. No se puede llamar Surubí. Tipo cocina guaraní. Tipo cocina guaraní, la gente, muchos me preguntaban, si pensaba que iba a ser solamente comida nacional, ¿no? Típica. No, cocina guaraní, porque hacemos en la terraza del Hotel Guaraní, que por cierto agradecemos a los amigos del Hotel Guaraní que siempre nos den este espacio increíble. Y aprovecho también para invitarte a que vengas a conocer lo que es la parte del restaurante así de Ta, que te va a estar esperando Alejandro Acebal, el chef ejecutivo
del resto, con unos platos deliciosos. Ahora cambiaron su menú, su carta, así que tienen que ir a probar todo lo que tienen. Y también anda preparándote, anda preparando el bikini, la toalla, el bronceador, porque mira lo que es esta piscina fabulosa. Empieza la temporada primavera, verano, hay que empezar a tomar solcito, disfrutar del día, del aire libre, venir a tomar unos ricos tragos, ¿por qué no? Y disfrutar de esta piscina fabulosa. Yo no sé si me voy a meter en esta temporada, pero vamos a hacer el intento. Algún día tenemos que venir, Derly, y hacer el programa desde acá. Claro que sí. Tipo tomando una cervecita, un traguito. Después bajamos, jugamos una fichita en el casino del Hotel Guaraní. Y después a dormir para al otro día arrancar de nuevo con el programa. Eso es lo que hice anoche. Perdón, ¿qué pasa, Joseca? Más o menos. Bueno, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Me está bajando la caña acá. Porque vos sí que venía a la piscina y todo eso. No, yo tipo, te quería invitar así. Yo tengo un cuerpo latino Horrible, dice que tu cuerpo es horrible. Qué mala la envidia, ¿verdad? Como ya he dicho, La envidia. Sí, anda Acá- contándome, Juancito, tus vamos pasos a ir. seguir. Bueno, acá cerramos. No le pusimos los palitos de Carballente. Juan, y decirle porque él es joven. Juan Es I. jovencito. Juan, y Vamos a empanar todo esto. ¿Y no le pusiste un escarbadiente? No, todavía no le puse para Ok. poder empanar. Él lo le pongo al final. Ah, mira. Siempre cuando va la gente No, que- sale por el costadito. Esta receta es muy sencilla. Sí. La gente se va en remanso, pide filetes de surubí. Entonces ya tienen ya todo fileteado. Entonces compra vegetales salteados con un poquito de salsa básica. Y Perfecto. van rellenando con queso. Le pueden agregar jamón también si quieren. Y cuando vayan empanando esto... Se puede, agregar, se ¿Qué? puede rellenar también, se le puede poner roquefort. Sí, claro, también. Ay, También qué el queso roquefort. No ponerle no ponerle mucha cantidad porque de Porque repente le va- puede salir y todo. Sí. ¿verdad? este es uno de los platos más vendidos, parece, ¿o no? ¿O cuál es el que más venden? En realidad un menú que yo implementé allá el surubí tipo a caballo. Surubí a caballo. Pide mucho. Surubí tipo a caballo. O sea, con su cebollita Con y dos huevos cebolla, arriba. huevo frito y con arroz pilaf. Espectacular. Yo iría a comer, pasa, me estoy cuidando nomás. La gente cuando vayan empanando esto, 8 somos. Hacernos una mesa larga luego, porque tenemos que... Ah, no, 9, porque Oli también. Sí, Oli también. A ella le gusta el pescado, ¿no? Y me di cuenta nota. que todo bicho que camina Se mano nota, frita, no hace Manojita, falta que le gusta los aclaración. bichos. Si no, papá. Se nota tu triunfo. Sí, que nos vamos a cobrar. Sí. Ay. Está de fotógrafo y tía Romy. Tía Romy está con la foto a full, ¿eh? Te mandamos... Ah, él. Y a mí me puede hacer foto también. ¿Tía? ¿No? Sí. Cristian Javier todavía tiene resaca de su cumple, ¿puedes creer? Y bueno, el que puede, Lo puede. que pasa es que con los años cuesta más llegar, ¿entendés? No, ¿Y qué? no es. Antes uno, a los 20, yo cuando tenía 20 me acuerdo, yo hacía puente, salía de la farra y ya me bañaba, me preparaba, ya me iba a trabajar. Y divina, espléndida, un cafecito por el camino. Y ahora ya no podés. Y ahora no, ahora me... acá vamos a ir Mínimo cerrando. 2 Pincho. días necesito para recuperarme. Qué denso. Vamos a ir cerrando, ahora vamos a poner los palitos de Carballente. ¿Ok? Acá, donde termina el cierre de la punta. En el súper consigo así este tipo de filet de surubí. No, Yo no- más venden rodajas negro. Sí. Rodajas. Pues yo consigo los congelados y no es lo mismo. Rodajas y surubí. Pero ya en remanso vas a conseguir fresco. Nuevo. Ay, qué rico. Ahí está. ¿Y cuánto sale en tu local? Así un va plato quedando. de esto? Qué pinta. Juan, que Perdón, tiene. Erly. ¿Cuánto cuesta un plato así? El Aproximadamente. enrollado cuesta 35. Está súper barato, ¿eh? Sí, ¿Y esta es una porción una porción. con el arroz o esto es solo el enrollado? Solo el enrollado. No viene con las papas. 40 sería con una guarnición. Ah, barato, ¿eh? Sí. ¿En serio? Y mira, 40. para 50% de descuento acá para la gente. Para todo el Cocina equipo guaraní. acá. Este fin de semana nos vamos. Ya está. ¡Sí! Los domingos da gusto, tipo, hacer esas actividades en familia, ir con todo luego. Yo si voy con mi familia creo que necesito 2 lanchas por ahí para cruzar porque somos como 20, no sé. Son muchos. Sí, imagínate con Horacio, Elina, mis 5 hermanas, 4 sobrinos, los cuñados también. Ah. No.
Encima famoso, ¿viste? Que cuando viene, tipo, uno tiene que pagar porque no gana. Vos sos presidenta entonces. Claro. 50.000. Entonces yo le digo que vayan viniendo de a uno nomás, porque si no, mucho presupuesto. Igual que Manoplita presidenta entonces. Ay. ¿Por qué así? ¿Lo va tomando? Sí. Ahora con ¿Querés que celular te- nuevo. ¿Esto lo vas a seguir usando? No, no, ¿No? ya. Ok. Lo vamos a retirar. Tengo que probar un poquitito. ¿Está? Pasa. ¿Te das cuenta que no tenemos desayuno y no tenemos nada no tenemos hoy? ¿De ¿Tienes hecho? otra? Quiero un tereré, tenés razón. Nada, nada. Che, hablando de Cristian Zaguier, que todavía está llorando. Le matamos, pobre. Quiero invitarte a que disfrutes de las mejores fotos. Si estás pensando en casarte, tenés algún evento social, ¿no? Como casamiento, cumpleaños, heredia, o que necesitas fotos corporativas, publicitarias, también puedes llamar a Cristian Zaguier Fotografías al teléfono 0981-577-583. Le mandamos un beso grande a nuestro compañero. No se olviden que a través de nuestras redes sociales van a poder ver los trabajos de Cristian Zaguier. Y por cierto, también siempre me acompaña con los Pecas Look de Fionara Store. Bueno, ¿cómo va nuestro plato por este lado? Eso está espectacular. Esto ya Vamos está un por estar. poquitito más nomás y después vamos con el arroz. Genial. ¿Querés probar? No, yo quiero pancito. No, no hay pancito. No, ese pancito Pedíle para otra a cosa. Alejandro que nos envíe pancito para mojar. Nos vamos a dar un corte, me apuran acá, porque así luego, martes 13, tranquilo. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Bueno, a ver, ¿quién le está apretando a quién acá? Se pelean por el rallador, ¿te das cuenta? Esas son las peleas de los chefs. ¿Por el rallador o por la espátula? Tranquilo, hay todo, tío. Bueno, ya tenemos casi nuestro plato listo. Me voy a poner acá porque le tengo miedo un poco al aceite. Esto ya no lo usamos más, ¿no? No, ya no usamos Ok. más, ya tenemos todo. Yo voy Empanado haciendo acá. lugar, espacio. Pan enrollado, vamos a esperar que se caliente esto un poquito. Perfecto. Bien caliente tiene que estar nuestro aceite, ¿no? Si en realidad si tiramos un aceite demasiado caliente ya capaz que el pescado no se cocine. Ah, ok. Se cocine por fuera o por dentro. Ahora vamos a ir agregándole despacito. Pero ¿y vos sos el único de tu familia que... o Que se dedica a la cocina, sí. Sí. Soy el único. Tus hermanos, nada que ver así, se dedican a otra cosa. Se dedican a otra cosa ya. Como ya ven, ya va al aceite. Perfecto. ¿Y tu mamá sigue trabajando contigo? Tu mamá está en España, dijo. No, 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 de mi tu papá. papá es el que está en España. Ah. ¿Tu papá? Sí. ¿Viste? Tenés que escuchar, mi hijo. Pero está ella, todos los días está en el negocio. Sí, controlando. Sí, la ayuda. tiene ahí. Así no, Ella tía hace la parte Virchu. administrativa Sí, ahora. así mismo. ¿Cómo cambiaron? Se invirtieron los roles. Tía Virchu, así no. Bueno, ¿con qué vas a acompañar? Me dijiste con el arrocito. Ah, Con el arroz. ¿querés que haga yo el arroz? Dejá Para nomás. mostrarte cómo... Vamos. Dejá nomás. ¿Te acordás que te dije que yo suelo hacer el arroz frito? Sí. Si querés te muestro. Vamos a hacer juntos. Bueno, déjame la que yo haga la primera Por parte. favor, no. Porfa, te muestro mi técnica y ahí vos me vas corrigiendo. No, por favor, Hagamos no. como una clase. Esto es una clase en vivo. Entonces, tanto yo como la señora en su casa va aprendiendo. Vamos aprendiendo juntas. Ya corté No, todo. pero ya. esto cualquiera lo puede hacer, el tema de cortar. O sea, cortar la verdura no es como... ¿Cómo dijiste? Que cualquiera lo puede hacer. Cortar la cualquiera. verdura. Cualquiera. No. Cualquiera. Pero
No hay mucha ciencia, digamos. Puede ser un corte más fino, más grueso. No, ahí, pero nada se ve todavía. Y no me querés dejar. Ayer me tiraste toda la inducción, mis patrones. Muy pro, pero casi no salió el soufflé. Pero vos sabés que... Toda seria con tan encima, no tenés No, credibilidad yo porque estoy pongas esa llegando a cara. la conclusión, estoy analizando, Sí, que acá el compañero me cañea, ¿no? Siempre me cañea. Dice que yo mucho bla bla. Pero llegué a la conclusión de que tiene miedo. Sí. Tiene miedo a que lo opaque. vos ¿eh? sí. A que le quite protagonismo en la cocina donde él es el rey, se maneja muy bien. Y que venga una X No, no son una X. Vos sos una Z. a meter mano en la cocina y lo haga mejor que él, eso es lo que tiene miedo. Y Ladrona. sabe que tengo técnica. Entonces, Ladrona. Vení, compañera. entonces ¿Cómo esa harías es mi vos? conclusión. Explícame, ¿cómo harías vos, por ejemplo? Espera, Bueno, espera. sosteneme al micrófono. Espera, no vaya. Decime cómo harías. Vamos a ir a la parte teórica primero. ¿Cómo harías vos? Bueno, chorrito de aceite. Sí. Poquitito. Después, Tiro el arroz. sí. Lo voy moviendo hasta que dore más o menos. Sí. ¿Y después? No, mentira. Al revés. Sí, empezaste al revés. Borramos. No, entonces, ahora. Ahí está. Tiro el aceite, Sí, la cebolla sí, y junto con la cebolla también ya va el arroz. sí. ¿Y el Entonces- ajo en qué momento va ahí? No, y el ajo con la cebolla. Junto, Ah, junto. junto. ¿Y después? De ahí vamos dorando hasta que el arroz tome un colorcito doradito, ¿no? Doradito. Nacarado, que se nacare bien. Que no se nacare. Cuando vemos que está medio nacarado, le vamos tirando agüita Sí. de a poquito, que vaya absorbiendo. No de una, sino que de a poquito. Y ahí va a ir absorbiendo, se va a ir cocinando el arroz. Hasta que quede sequito así. ¿Qué cantidad de agua sobre el arroz le va a poner? Ay, pará, yo no tengo la medición. No, yo es a ojo todo lo Bueno, que yo hago. voy a hacer hoy y otro día vas a hacer vos, ¿sí? Ay, ¿Qué- bueno, Vamos, andate con el amigo Juan primero a ver qué tal está. Juan, Yo ¿vos me vas necesito a más dejar agua cocinar acá. algún día contigo? Sí, claro que Si sí. me voy al Dorado te digo, hola Juan, ¿cómo estás? Hoy Julito, quiero tía. cocinar contigo. Le atiendo, también puedo hacer moza, puedo, no sé, ¿nombre? Cero Claro. la moza. Cuando vos quieras. Te vas a preparamos algo. Qué rico olor tiene esto, che. Después No le se- mandamos la foto a Derly No también. se sale el queso. No. Queda ahí por dentro. Porque en ¿Cuál realidad es la tiene técnica como... para que eso no suceda? ¿Perdón? La técnica para que no salga todo el queso ni... ¿Viste al envolver el enrollado, Sí. el pescado, entonces le sostiene al queso? Ah. Si en realidad si tiene dos vueltitas nomás, ahí capaz que sí salga. Pero como es un enrollado así, como matambre, queso por queda- ejemplo, queda claro. bien en el queda- medio, ¿verdad? Así mismo. Perfecto. Y vamos a nuestras- retirar enseguida ya. Nuestras papitas que ya están... No, a lo mejor una técnica nueva. Yo como nosotros somos viejos, a lo mejor no sabemos la técnica. Bueno, Chifle. para la gente que están en su casa, 2 papas hervidas, ¿verdad? Ok. Que no se pasen tanto, porque viste que la papa de repente, si Vamos a se te rayar pasa, esto. queda muy blandita. Esto vamos a ir rayando Claro. todo. La papa hervida rallada. Gracias, tía. Lo máximo le hago puré o le hago una ensalada rusa. ¿No? Ahí está. Bueno, pero queda como purecito, Juan. Sí, es como el tortillón de papa. Así queda. ¿Cómo se llama? ¿Rosti? Papa rosti. Rústica. Papa rosti. ¿Dónde estudiaste, Juan? En Ojara. En Ojara. Bueno, cara. Y vamos a ir terminando. Enojado. Enojado, estudió en Ojara. Está enojadito, parece. Demasiado le baja la caña. No. Digo, es joven todavía. Acá, detrás de cámara, ¿no? Cristian, Se tiran esos chistes malos. Cristian está diciendo que es caro comer. Pero algo come en marinerita en mil y eso por ahí. Por eso para él todo es caro. Che, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? De comer esas cosas por la calle, ¿cierto? La pasada te metiste 10 marineritas en mil. Bueno, pero te digo, por el tema de la cocción, de la cocina, Para la próxima que esté vamos a limpia, cuidarnos. todos Sí, esos, claro, esos no, detalles hay que obvio. tener en cuenta porque te puede hacer mal. Vamos a hacer el arrocito. Mira, vamos a echar un poquito de aceite, como dijiste. ¿Sí? No, para mí eso es mucho. No, medio kilo de arroz vamos a hacer. 250 gramos creo que. A ver.
Vamos a la receta. Trae su machete. Firmale acá abajo. ¿Verdad? 250 de arroz. Yo pensé que vos eras profesional. Obvio. Y la cantidad, el doble de agua por la cantidad de arroz. O sea, si ponemos 250 más medio kilo. ¿Está? Perfecto. Ya sabes ese dato, ¿verdad? Sí. Hay una técnica que también podemos echarle sin echarle sal al agua. Después le podemos echar un caldito. Estos de pollo de carne y queda muy rico, la verdad. No soy de usar, pero en este proceso queda muy lindo el sabor. ¿Dónde está mi salfina? Gracias, compañero. Qué hermosa mañana tenemos, ¿no? Gracias. Sí, muy linda. Un solcito. Me hallo y té luego con Demasiado este talla. clima. Demasiado me hallo. Demasiado gusto. Y venir y disfrutar de esta vista hermosa que tiene el Hotel Guaraní es fabuloso. Vamos nada, Maromita. Mientras ellos cocinan, total, nuestro trabajo es sentarnos a la mesa a comer directamente, ¿no? Vamos a aprovechar. ¿Vieron cómo ya se están yendo los lapaches? Pero igual, tiene una vista fabulosa. La terraza del Hotel Guaraní en el corazón de Asunción, en el centro histórico de Asunción. Qué mejor que venir a disfrutar de un fin de semana, ¿no? Porque si podés en la semana, podés también venir con la familia, pero muchos aprovechan el fin de viernes, sábado y domingo, te instalás acá, te olvidás, apagás luego tu celular para que nadie te llame, ningún cobrador, ni nadie. Entonces te venís y te relajás acá, disfrutás de un traguito, del sol, de la piscina, de todas las instalaciones que el hotel tiene para vos. Mirá lo que es la visual que tenemos desde la terraza del Hotel Guaraní. Están los zorros allá, mira. Están controlando. Le mando un saludo a Luis Infran, mi zorro amigo, fanático de Cerro Porteño. Ah, mira, y claro, está prohibido. Hay que tener en cuenta, gente, de no estacionar en cualquier lugar. Son amigas, había sido la... Justito pillamos ese momento. Le mandamos al frente, no. Le hizo la multa luego. Si cometés una infracción, tenés que pagar las consecuencias. Sí, así como a mí me pasó la otra vez. Vete, Luis. Ahí está. Compañero, ¿cómo vamos? ¿De qué te estás riendo? No, estoy pensando acá en cosas y me río. ¿Qué? ¿Viste? Así mismo hago yo. Así mismo va a ser. Bueno, entonces, No hay tanta te diferencia. cuento, mi medida de arroz, para que ustedes sepan, era más o menos por acá mi arroz. Para que ustedes sepan, esta era la medida de mi arroz y voy a echarle el doble de agua, pero se echa todo de una vez. Esa es la diferencia, señorita. Ay, Virtu. bueno. Estaba todo fríamente calculado, pero Le pusiste salfina, ¿no? le puse salfina. Yo cocino con sal gruesa. ¿Sí? Me gusta más. El tema es que tenés que cocinar siempre con sal gruesa para tenerle el punto. Mamá también cocina con sal gruesa, yo prefiero con sal fina. Es más, un poquito más fuerte a veces la sal gruesa si le pones. Tenés que ponerle menos cantidad que en comparación a la sal fina. Así tal cual luego. Vos sabés todito, ¿eh? Y nada, esto vamos a esperar que rompa a hervir y vamos a tapar. Señorita. No, tu arroz al lado de esto, pero mirá. Bueno. Ay, Tu traidora. arroz, no te dije tu lomo está bien. No, yo sé que mi lomo está... Pero tu arroz al lado de este plato que está preparando acá Juancito, nuestro amigo del restaurante El Dorado en Remanso. Vayan a conocer y a disfrutar. 16 o 18 era. Clase de pescados. 16. 16 clases de Es pescados. restaurante El En todas Dorado, sus formas. pero no tienen dorado. En realidad hacemos dorado, pero sobre pedido. Claro, En la parrilla sobre también pedido. cuando piden. Está bueno, un dorado a la parrilla. Vayan a pedir dorado, vayan. Campaña para comer dorado vamos a hacer. ¿Cuándo entramos en veda? Para que te Todavía no, eduques. ¿no? No, creo que es noviembre, ¿no? noviembre. hay veda. Noviembre. Sí. Pero ustedes están todo el año igual, tienen pescado congelado, ¿cómo hacen en la época de veda? ¿O no abren Abrimos, pero trabajamos con tilapia. con tilapia? Sí. ¿Y qué tal, cómo se siente el negocio ahí? En realidad baja un poquito, Eli, porque no toda la gente quiere La gente quiere comer surubí. Sí, así mismo. Baja un poquito la venta. Pero los mismos platos, estamos ahí. solamente que cambian, en vez que sea con surubí, los mismos, Sí. la misma receta, digamos, pero con tilapia. Así mismo. ¿Y si me voy un día igual tienen tilapia o solamente en esa No, época? solamente en veda tenemos. Solamente. Qué rico. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa. Creo que ya estamos cerca de terminar nuestro plato del día de hoy. No te muevas de ahí. Seguí por la pantalla de Logo Station, Cocina Guaraní.
Seguimos con más cocina guaraní. Ya estamos terminando nuestros platos del día de hoy. Vamos a seguir charlando con nuestro invitado Juancito del restaurante El Dorado. Juan y Juan y, ¿tuviste la posibilidad de viajar o de conocer otra gastronomía de tipo cocinar afuera? Fui en Argentina con un amigo, pero ¿Sí? cuando empecé recién fui a trabajar como ayudante. Ah, mira vos, qué bueno. Pero hace bastante tiempo ya. ¿Y te gustaría en algún momento viajar así Claro. cocinando? ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Sí? ¿Te él es gustaría? joven todavía. Claro, súper joven. Loli, me pasó Sí. tu No, pero viste que hay aceite, algunos por que no favor, se quieren ir. Hay señor. algunos que prefieren nomás quedarse acá. Yo ya, Por no eso quiero, acá- yo ya no quiero más viajar. Vos ya no, ¿no? Yo ya no quiero más viajar, ya me quiero quedar acá. Lo que pasa es que también tenés tu hijita, claro. ¿Qué decís, tía Romy? Se están acuchillando. No, claro, dice que vos ya recorriste el mundo. Que Sí, tipo, ya o Valema ya. O Valema. Te querés quedar nomás acá. Ya quiero estar ya tranquilo. Ah, no, además tiene su beba hermosa que está en la mejor etapa, está creciendo. Sí. ¿Cuántos tiene? 4 ya, ¿no? 5 tiene. Besito a Ainhoa. 5 añitos. Aquí Bueno, vamos a ir terminando. Bueno, de la papa que teníamos, rallamos la papa, le agregamos perejil picado, cebolla, una media cebolla rehogada, mezclamos con esto. Salpimentamos Qué práctico. y ¿Eso hacemos... vas a aplastar o va a quedar así? Sí, vamos a aplastar un poquito. Ah. Y hacemos tipo borí, Ah, pelotitas, tipo unas tortillitas. qué rico. Qué pinta que tiene, en Qué serio. facha, gracias. Legalmente. Gracias, mira. Aprovechemos para hablar de los amigos de El Antiguo, agradecer por los equipamientos gastronómicos. Si estás buscando bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos, panaderos, y también vas a encontrar en El Antiguo equipamientos para heladería. Todo lo que necesitas o imaginas lo encontrás en El Antiguo. Dirección Teodoro de Mongelos, 1736, casi República Francesa. Para consultas pueden llamar al teléfono 0982 273 782 o al 021 229 787. Muchas gracias a los amigos de El Antiguo. Saludos a Hilario que nos mira siempre. Ya, no sé, yo creo que para fin de año, Navidad, por lo menos que vengan a visitarnos. Que tiene mucho trabajo, se esconde. Hilario. Tiene miedo escénico, parece. Pánico escénico tiene. Qué rico, Bueno, qué pinta. Le agregamos un huevo también a esto, Sí. semibatido, Ah, lleva huevo. sí, Para que se. Lleva para que papa. se pegue. perejil, Pero en la clara, así cebolla. enterito. No, o- el huevo entero. Oh, perfecto. ¿Y cuál es la Semibatido. diferencia si entra solamente la clara o la No yema? sé, pero viste que hay algunos chefs que utilizan solamente la yema, por ejemplo, para unir. No, ¿entendés? al revés. La clara es lo que une, la albúmina es lo que une. Ay, bueno. La albúmina ¿Qué es lo que es la albúmina? es la clara de huevo. Ay, ¿y por qué no decir clara nomás? Para No, que te eduques. Ahí está. Ya, Juan, José, Juan José. Digo, me complica la tipa boba. No, ya. Vos estás Bueno. perdiendo Dándole un un tiempito poquito con la eso. temperatura a esto. Ya mi estómago me está empezando a hacer ruido. Eso significa de que ya llega la hora de comer. Ah, yo quería ir al baño. No, Ah, no, de que ya está con hambre. ah. Porque hoy ni tereré ni siquiera me traje. Nada nos traen, nada. Gracias, Alejandro. ¿Sí, no. nuestro arroz? Ya Mira, está. mira la pinta que tiene. Absorbió todito el agua. Mira cómo está. Mmm. ¿Y si le tiramos No se queso le tira paraguay? nada. Y le tira queso paraguay y un poquito de crema y tenés un arroz Jesús. Qué rico. Que no es ¿Sabes el que yo el caso. arroz Jesús no le preparo con crema? ¿No? ¿Con qué preparas? No, yo solo le tiro queso. Solamente arroz y queso. Arroz y queso. Arroz con queso. Sí. Pero, Mm. pero la crema Sí. de leche le tiramos, ¿no? Algunos le echan leche. Yo le quiero echar crema, le da más cremosidad. Mira vos. Bueno. Aguante la crema, dice ya Justo, Joseca. justo. Mira que pinta tiene, está quedando crocante, eso al otro lado. Vamos a ir dando la vuelta a eso. Ay, sí. Maicena, maízita. Oli te prepara con maicena. Ah. Ah, Oli no cocina. Ah, la escucha. ¿Y vos, tía Romy, cocinás? Está complicado ahí. Tía Romy, ¿vos cocinás? ¿Sí? Gracias. Dios mío. Yo le voy a cocinar a tía Rumi. ¡Bueno! Pero vamos a sentarnos nosotros acá y Romy, entran a hacerle compañía ya a Juancito. Charlar con él. Che, ¿por qué me dejan solo Y acá? No, Mira, hacerte vamos. cargo, viejo, hacerte cargo. Se Qué armó lindo. una pareja. Sos un Poné poquito... aleluya, aleluya. Ay, Sos un poquito bebé para ella, pero... conseguimos. Ella le candidato. hace despertar sus dones de madre. Ahí está.
Qué bien. ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! No va a pasar un verano sola. Comiendo mucho pescado va a pasar. Más querida, encima. Se dio. ¿Sabe qué? Pila MMT va a estar. Mamá querida. Ay, ay, ay. Eso no va a faltar. El caldo de pescado no va a faltar. Ella te va a comer piraña, todo te va a comer. No, igual. Mario, Plita, no me hagas decir cosas que después vos te haces cargo. Yo no me. Sí. ¿Cómo se llama? Solemos Tato? preparar también el sollito de piraña. 7 tiros. No, nada. Bueno, qué bueno. Ahora, la próxima vez si hacemos caridad para estos lados también, porque gente, la cabellera está, mi chico. Hacia vos también, bicho. Claro. Vos también buscabas, pero la prioridad era, ahora ya no es prioridad, entonces. No, primero, vamos paso por paso. Ya conseguimos para Romy. La tía Romy ya tiene. Lo tenemos. El tío Juan. Bueno, ya están Ya está terminado. Siempre y cuando. nuestras Vamos a apagar croquetas. esto. Ya tenemos listo la papa rossi. Haz unos pastelitos. De No, mandioca, ¿vos ¿verdad? sabés que no se usa el teléfono cuando estamos Estoy viendo la hora. en- Estoy al controlando por aire? tiempo. ¿Te das No, estoy cuenta? controlando la hora. Chateando. O Sí. chatear. No, acá. Ya termino, mi amor, ya termino, ya voy. No, vení ya. Me controlan. Vamos a una pausa, Manoplita, ¿qué te parece? Ya nos preparamos la mesa y nos vamos a comer, por fin. Continuamos con Cocina Guaraní. Justo estábamos acá haciendo una selfie. En él no se usa en el programa compañía de teléfono. ¿Viste lo que pasa cuando me pones nerviosa? ¿Eh? Tranquilízate. No, yo me tranquilito. No, estábamos en la pausa, estaba permitido. Juancito, haz de cuenta que no viste nada. No. A mí me da miedo porque los invitados no van a querer venir después de compartir con nosotros. Bueno, tenemos ya nuestro plato terminado. Sí. Contame cómo lo armaste. Los vegetales que sobró, Sí. lo utilizamos otra vez. Le pusimos encima del arrollado. Ay, perfecto. Ya con la papa rossi acá, como para acompañar, guarniciones. Y aparte de eso, que en la receta lo hice, acá tenemos 200 de ml de crema de leche y una feta de queso. Ok, Eso vamos a derretir. queso. Queso sándwich, queso Ok. cortado. Una Eso vamos a pequeña repetir. salsita de queso armaste ahí con él. Y vamos a bañarle con eso. Ay, me Va a quedar encanta. espectacular. Pipí, cucú. Y por este lado, ¿cómo andamos? Ahí ¿Por se fue casa? a lavar Romy el cucharón que tiraste. Perdona, te juro que fue sin querer queriendo. Ah, qué guapa está, ahora guarda todo. Muy bien. Voy a preparar un platito nomás para que vean. Falta nomás una canilla acá, entonces yo te voy lavando todos los platos que... No me des idea. ¿Cómo crees? ¿Quieres que pongamos arriba? Que hagamos un huequito ahí para el estrogono. Vamos a hacer un huequito ahí. Un huequito. Ahí. Ay, sí, qué pinta que tiene. Le envié un poco la foto a un amigo mío. Y me dijo, no podés hacernos eso. ¿Por Porque qué? estamos todos trabajando y vos... Sí, la hora de comer. Impresionante. Qué rico. No, el sabor que tiene ese lomo con la salsita. Acá no nos quiere dar pancito de Erly, vamos a mandarlo Vamos al a hacer frente. pancito para otra cosa que está ahí. ¿No vas a preparar otra cosa? No, para Todas otra cosas, todas cosas. muchas cosas. ¡Qué pinta! Bueno, hoy comemos variado. Tenemos pescado y tenemos por este lado lomo, un stroganoff de la pesada luego. Estamos listos ya, ¿no? ¿Nos vamos a la mesa? A ver. Mira cómo va quedando nuestra salsita. Vamos a limpiar un poquito eso. Ay, qué rico. La pinta que tiene, mamita querida, y el sabor. Ay. Me encantó tu plato y tu visita de hoy, Juancito. Muchas gracias. Cuando Gracias a gustes, ustedes. ya sabes que esta es tu casa, podés venir. Yo quiero venir cuando va a cocinar nuestra Sí. amiga. Ahí sí. Che, todos los invitados se están anotando. No hay que perderse de eso. Es que yo no sé luego cocinar para tanta gente, pero vamos a hacer el intento, prometo.
Es una comida que mi mamá me enseñó de muy chica. No te voy a decir qué es. Así que vas a tener que esperar a ese programa. Vamos a Que ver. por cierto, tengo entendido que nos va a visitar. Vamos a ver si se puede hacer un lugar en su agenda. Carlitos Hortellado. ¿Sí? Churrazo, señora. Prepárate porque el día que yo cocine, ¿quién va a estar a mi lado? Va a ser mi Puedo usar un poco mi tu ayudante de verdeo. cocina, Carlitos Hortellado. Nada más y nada menos. Mm. Son celosos los compañeros acá. Bombones, que acaba de ser papá. No, churro. Benicio, Chu- Benicio. Churro. Que se cuide lo cuando venga. ¡Oh! Bueno, ya estamos. Estamos por estar. Gracias a todos los que nos acompañan todas las mañanas en Cocina Guaraní. Recuerden, a través de nuestras redes sociales van a poder ver los platos terminados con las fotos de Cristian Zaguier, fotografías y por supuesto las recetas para que puedan realizar en sus hogares. ¿Te Pichu, ayudo? Dime. un segundito, quiero aprovechar e invitarle a toda Ok. la gente. Este 30 de septiembre no se pierdan allá en Remanso, que vamos a estar preparando picadas y tragos. De ahí vamos a empezar a abrir viernes y sábado, cada viernes y sábado. De ahí Desde arranca la temporada. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces vos ahí resaca, ya le bajás un caldo de pescado ¡Ay, para qué el... rico! Ya Sí. está. A partir del 30 de septiembre. Nos 30 de vamos. septiembre. Te ayudo con el plato. Este es mi momento preferido del día. Espero toda la mañana para este momento. Ay, ñan de gorda pata. Así se puede decir, ¿no? Ñan de gorda Me ande gordo pata, hermana. No, pero Yo no voy a cambio ser el gorda. género nomás. Bueno, Derlis, una mañana más. Una Martes mañana 13. más. Y acá Martes estamos. 13, pasamos súper bien. Un pescado, un arrollado de pescado y un estrogono. Bueno, Juancito, un placer. Saludo a tu mami. Y este fin de semana vamos a estar, por supuesto, con todos los Vamos por el compañeros domingo. de Cocina Genial. Guaraní. Vamos a estar esperándole y Sí. muchas gracias por la invitación, en serio. Cuando quiero comer gustes. ese- ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tenés algunas redes sociales Sí, manejan? en el Facebook está como Juan Ávila, después del negocio está como El Dorado. El Comedor El Dorado. Perfecto. parece? Comedor Dorado y Juan Ávila. Genial. Gracias, Oli, por poner ahí en pantalla. Nos vamos despidiendo. Es momento de almorzar. Que tengan un lindo resto de jornada y nos encontramos mañana con otra edición de Cocina Guaraní. ¡Chau, chau!